Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio muy interesante acerca del personaje del falso profeta que habla el Apocalipsis. Este video no es para descubrir o señalar quién es el falso profeta, porque obviamente eso es una tarea complicada. Este video es básicamente para conocer acerca de lo que describen los anuncios acerca del falso profeta, este personaje que según la profecía de Apocalipsis se levanta al final del tiempo junto al anticristo. Hemos escuchado en muchas ocasiones el falso profeta que está en Apocalipsis, pero yo me atrevería a decir que la mayoría de nosotros no sabemos a ciencia cierta qué papel viene a cumplir, cuál es su misión exacta, en qué momento debería aparecer, es decir, ciertos detalles que no tenemos tan claros como si podríamos tenerlo, por ejemplo, con el personaje del anticristo, que obviamente es mucho más famoso. Referencias del falso profeta realmente hay muy pocas. No es como el anticristo, que hay muchísimas profecías que se pueden encontrar donde se le describe. En cuanto al falso profeta es mucho más complicado, por eso es normal que no conozcamos tanto sobre él. Lo primero que vamos a hacer, queridos amigos, es ir a la cita, una de las citas más famosas de Apocalipsis que habla sobre él. Y la bestia fue apresada. Que la bestia, la primera bestia es el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquí lo que entendemos es que al final del tiempo habrán dos personajes oscuros que gobernarán, ¿no? O serán protagonistas en el marco de ese fin del tiempo. La bestia o el anticristo, que sería el más relevante, el líder de todo ese proceso oscuro que busca pues establecerse, ¿no? De manera definitiva sobre el planeta. Y hay un segundo personaje, una segunda bestia, que es el que le ayuda, ¿no? El que hace posible que esa primera bestia gane tanto poder y autoridad. Aquí se le conoce como el falso profeta. Esta es una de las citas de Apocalipsis donde se le menciona. Pero vamos a ver algo en definiciones para que entendamos de base qué significa un falso profeta. Parecería muy obvio, pero a veces conocer los términos de cerca nos ayuda a comprender mejor. Un falso profeta o pseudo profeta en la creencia religiosa es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlo. Entonces básicamente es aquel personaje que dice tener don de profecía, que dice tener anuncios, premoniciones que realmente no las tiene, o estos anuncios o profecías son falsos. Los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman poseedores de un falso don de carácter profético, o bien a un falso carisma, una falsa imagen pública o apariencia que utilizan para fines ocultos que pueden ser demagógicos, demoníacos, políticos u otros intereses lucrativos, económicos, personales, etc. Esta palabra también llega a usarse en el lenguaje coloquial para referirse a un farsante o simulador que se hace pasar por una persona buena cuando en realidad esconde motivos maliciosos e ilegítimos. Entonces, esta definición nos ayuda a entender mejor el término, ¿no? O por qué se le coloca el símbolo a esa segunda bestia de falso profeta. Es un farsante en los supuestos dones de profecía que tiene. Los anuncios que hace, las supuestas condiciones divinas que tiene, son solamente una máscara, una falsa imagen. Aparenta ser bueno, aparenta un carisma, un magnetismo, una aceptación que son para el engaño. Esas son las condiciones del falso profeta. ¿Por qué recalco en esto? Porque entendiendo las características que podría tener, esto lo estoy aquí pues analizando de los documentos que vamos a ir leyendo, no quiere decir que sea la interpretación final o la verdad absoluta. Puede ser algo distinto o otras características diferentes a las que estamos hablando. Sin embargo, en la definición y en el símbolo que se le coloca, ya empezamos a identificar cuál sería su perfil, ¿no? Un farsante del mensaje profético, un farsante de dones proféticos. Lo que anuncie, lo que va a decretar como supuestos dones serán falsos. Pero claramente
las personas que sabrán que esos supuestos mensajes o dones son falsos son aquellas que le conozcan y que sepan que un personaje de estos va a venir, como lo será el anticristo, ¿no? El anticristo se hará pasar por el Cristo y tendrá las características similares a las que tuvo el Cristo, y mucha gente lo aceptará. ¿Quién estará percibido? Quien sepa y comprenda que antes de que se dé el proceso de justicia verdadero, aparecerá un personaje haciéndose pasar por el Mesías, ¿no? Por el ungido. Quien no sepa esto, pues va a caer en el engaño. Así como el anticristo se hará pasar por el Cristo y tendrá unas características muy similares, el falso profeta se hará pasar por un profeta. Y los profetas desde la antigüedad son aquellos que tienen un mensaje y unas condiciones que les destacan o les diferencian del ser humano promedio. Es decir, tendrá un don en su habla, tendrá unas condiciones aparentemente espirituales. Es decir, llamará mucho la atención, será muy magnético y la gente lo seguirá. De ahí que el Apocalipsis dice que esta segunda bestia hará que las personas adoren a la primera bestia, que sería el anticristo. Es decir, el falso profeta es el que va a ganarse la aceptación de la humanidad en primera instancia para luego dársela al anticristo. Entonces explicamos en el en vivo, ¿no?, que hicimos con el tema de la renuncia de Francisco, del Papa Francisco. Hablábamos allí que la fuerza oscura replica el patrón que utilizó la luz para la llegada del Cristo hace 2000 años. ¿Quién vino antes? Vino Juan el Bautista. Él, como mensajero, abrió el camino y preparó unas personas, un número de personas importante, que una vez llega el Cristo, él a ese grupo de personas les dijo que ahora debían seguir al que venía atrás de él, cuyo calzado él no era digno de desatar. Entonces Juan hizo digamos que una preparación previa a las personas que lo seguían para que pudiesen aceptar y recibir al que venía, al Cristo. Y ese modelo se utilizó dentro del plan de la luz. Pero el programa oscuro replica el modelo. Viene primero un mensajero, un profeta, un personaje muy elocuente que va a preparar a la humanidad para que las personas que lo sigan a él terminen aceptando al que viene tras de él, que es el falso Cristo. Si ven cómo se replica el modelo, entonces el papel del falso profeta, para que hagamos una especie de relación o tengamos alguna referencia, va a ser similar, guardando las proporciones, al que hizo Juan el Bautista en el tiempo de Jesús. Entonces eso tengámoslo ahí para que entendamos cómo ellos van a copiar el modelo para establecer su programa de control. Entonces seguimos por acá. Ya teniendo en cuenta la definición, vamos a analizar estos datos. El falso profeta del final de los tiempos es descrito en Apocalipsis 13, del 11 al 15. También es identificado como la segunda bestia en Apocalipsis 16, 13, 19, 20 y 20, 10. Ahí es donde están las citas donde ustedes pueden ir a corroborar. Junto con el anticristo y Satanás, quien le otorga poder a los dos, el falso profeta es el tercero en esta perversa trinidad. El apóstol Juan describe a esta persona y nos da pistas para identificarlo cuando aparezca. En primer lugar, él sube de la tierra. Esto puede significar que procede del abismo, del infierno, con todos los poderes demoníacos del infierno a su disposición. También puede significar que procede de circunstancias humildes, secreto y desconocido, hasta que irrumpe en la escena mundial a la diestra del anticristo. Se le describe ostentando cuernos como un cordero, pero hablando como un dragón. Esto lo dice el Apocalipsis. ¿Qué significa? Que su aspecto, estos son símbolos, ¿no? Su aspecto va a ser como el de un cordero, es decir, una persona buena, de luz. Pero por dentro, es decir, la esencia que tiene es el programa del dragón, de la fuerza oscura. Por eso dice, tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Los cuernos de los corderos son simplemente pequeñas protuberancias en la cabeza hasta que el cordero se convierte en carnero. En vez de tener la multiplicidad de cabezas y cuernos del anticristo, mostrando su poder, fuerza y fiereza, el falso profeta aparece como un carismático cordero, con palabras persuasivas que le acarrearán la simpatía y la buena voluntad de muchos. Puede ser un extraordinario predicador u orador, cuyas palabras de poder demoníaco engañarán a las multitudes.
pero habla como dragón, lo que significa que efectivamente su mensaje es el mensaje de un dragón. Apocalipsis 12:9 identifica al dragón como el diablo y Satanás, es decir, viene de parte del programa oscuro. El verso 12 nos da la misión del falso profeta en el mundo, la cual, ojo con esto, es forzar a la humanidad a adorar al anticristo. Él tiene toda la autoridad del anticristo porque al igual que él, el falso profeta está facultado por Satanás. No está claro si la gente, cuando aquí se menciona Satanás, esto es un artículo que es sustraído de un análisis de preguntas y respuestas dentro del mundo religioso, ¿no? Entonces, obviamente se utilizan los términos bíblicos, pero cuando se habla de Satanás, Satanás es la organización oscura que cayó a la tierra, que habla Apocalipsis 12, el dragón, serpiente antigua o Satanás. Es la organización que controla el mundo, es decir, el anticristo, para quitarle todo este tema religioso, ¿no? y poco dogmático. El anticristo, el falso profeta, vienen de parte del programa de control. Es decir, las élites que controlan el mundo y los entes que están detrás de las élites, que son los seres caídos desde la antigüedad, son los que establecen este programa oscuro, moviendo sus hilos y estrategias oscuras para coronar a su líder. ¿Quiénes están detrás? Todo el programa oscuro que está encerrado y escondido aquí en la tierra. Es lo que el documento llama como Satanás. Es la fuerza opositora a la luz, la que corona al anticristo y al falso profeta, la que les da ese poder y autoridad. Entonces seguimos por acá analizando. No está claro si la gente es forzada a adorar al anticristo. Bueno, una gran mayoría lo hará porque consideran que es el verdadero y a algunos otros sí se les obligará de alguna forma, ¿no? O si ellos están tan impresionados por estos poderes que caerán en el engaño y lo adorarán voluntariamente. Sucederán seguramente, interpreto yo, las dos cosas. El hecho de que la segunda bestia utilice señales milagrosas y prodigios, este es el falso profeta, incluyendo el hacer descender fuego del cielo para establecer la credibilidad de ambos, parece indicar que la gente sucumbirá ante ellos en adoración por su poder y su mensaje. El verso 14 prosigue diciendo que el engaño será tan grande que la gente erigirá un ídolo del anticristo y lo adorará. Esta es una reminiscencia de la enorme estatua de oro de Nabucodonosor en Daniel 3, ante el cual todos debían inclinarse y rendir homenaje. Sin embargo, Apocalipsis 14, 9, 11 describe el espantoso destino que espera a los que adoran la imagen del anticristo. Básicamente, aquí se describe la misión del falso profeta. Y es que a través de su supuesto poder, de sus supuestas proezas, recuerden, falso profeta, falsos dones divinos, falso don de profecía, falso mensaje, un cordero que habla como dragón, es una fachada, una careta. Entonces, ante esta mentira que él va a mostrar, muchos caerán en el engaño. Y la cantidad de gente que él logre engañar, la cantidad de personas que él logre persuadir, son las que luego van a adorar al anticristo. Entonces, en resumen, ¿cuál es la misión del falso profeta? Preparar el camino del anticristo. Recuerdan que les dije que es el mismo modelo que ellos copian de cuando Juan el Bautista preparó el camino para el Cristo. Es el mismo. Obviamente es una copia burda. Ese sería el propósito como tal de lo que se conoce como el falso profeta. Vamos a analizar otros aspectos interesantes que están por acá. El falso profeta, Apocalipsis 13:11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta. Descripción. Otra bestia es diferente a la primera, pero sus objetivos son los mismos. Ayudará a la primera bestia, el anticristo. Hablamos de un poder espiritual mundial, claro, porque el anticristo, el falso profeta, es el que de alguna forma parecerá como un santo, ¿no? Como un líder o un guía espiritual. Y de esa forma muchos lo verán como ese maestro, por así decirlo, maestro ascendido con gran sabiduría, que traerá esa falsa espiritualidad de la nueva religión en el marco del nuevo orden mundial. Ese será el protagonista, ¿no?, de esa nueva religión. Tiene semejanza de cordero, pero sus palabras son inspiradas por el dragón. Tendrá un gran poder de persuasión con su apariencia piadosa y sus palabras religiosas. Engañará a muchos.
El falso profeta, descrito también en el libro de Apocalipsis, según la profecía, será agente de la bestia del Apocalipsis y aliado del anticristo, a quienes se les describe siendo juntamente echados al lago de fuego y azufre en el fin de los tiempos. ¿Cuáles serán algunas de sus actividades? Persuade con poder engañoso a los habitantes de la tierra para que adoren al anticristo. Y ejerce, esto es una parte extraída del Apocalipsis que dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, el anticristo deposita en este personaje toda la autoridad para que haga y deshaga, porque dice que él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, es decir, prepara a la humanidad para adorar al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que aparentemente tendrá dones milagrosos, ¿no? Podrá hacer descender fuego del cielo, como dice acá, pero todo esto será una pantomima, todo esto será una falsedad. Recuerden que el tema de poderes sobrenaturales, la fuerza oscura siempre ha intentado engañar a la humanidad con esto, ¿no? Los maestros, los gurúes, el gurú que logra hacer más trucos fantasiosos o supuestos dones divinos, pues es el mejor gurú, ¿no? Es el maestro más ascendido. Y bueno, aquí hemos hablado en varias ocasiones sobre las dimensiones del astral, el manejo de energías, de magia negra y de encantamientos, ¿no? Que desde la época de Salomón y mucho más atrás con Moisés se vienen utilizando para poder ejecutar, entre comillas, milagros, ¿no? O proezas. Pues estas ciencias ocultistas las manejarán al dedillo también el falso profeta y el anticristo. ¿Y para qué lo harán? Pues para ganar adeptos, para sorprender a las personas. Entonces ellos caminarán sobre el agua, supuestamente levantarán muertos, harán caminar a paralíticos, devolverán la vista a los ciegos. Lo mismo que hizo Jesús en el pasado. Pero esto ellos lo harán no a base de leyes naturales, sino a base del movimiento de las energías oscuras, que también pueden obrar ese tipo de milagros, ¿no? Y bueno, ante esto mucha gente se sorprenderá y creerá que ellos son los verdaderos. Esto es importante saberlo, ¿no? Que ellos harán ese tipo de milagros. Y lo dice, por ejemplo, la profecía del Apocalipsis de Elías, ¿no? Cuando describe ciertas cosas que hará el anticristo, dice que hará muchas proezas, ¿no? De estas que hacía el Cristo, pero lo único que él no podrá hacer es dar vida, porque obviamente son entes de muerte. Entonces harán supuestas resurrecciones, pero bueno, todo esto será falso con la utilización de las energías más bajas de los entes de la oscuridad. Es importante saberlo para cuando usted vea a estos personajes haciendo estas cosas por allí, pues no se sorprenda, sino que entienda que eso hace parte de su plan. El falso profeta, que es la segunda bestia, promoverá una falsa y ecuménica iglesia que adorará al anticristo, la iglesia o la religión mundial. Sus adoradores serán engañados mediante milagros falsos con señales parecidas a los profetas del Antiguo Testamento. En muchas cosas, su obra será una falsificación del ministerio sobrenatural del Espíritu Santo. Claro, parecerán seres elevadamente espirituales o personajes espirituales, pero realmente serán entidades. Persuade a los moradores de la tierra para que fabriquen una imagen del anticristo, a lo que luego le dará vida, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí hay una persecución. Esto es lo que decíamos ahorita, ¿no? Hay personas que seguirán a estos líderes porque les han convencido de que son verdaderos. Y hay muchas otras que los seguirán por el miedo y terror y las persecuciones que va a haber seguramente. Al tener poder en la tierra y el respaldo del anticristo, poder político, se le permitirá una ley para matar a todo aquel que se niegue a adorar al gobernante mundial y a su imagen. Controlará la economía mundial y solo los que tengan la marca podrán comprar y vender.
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. El anticristo tendrá prácticamente el control económico mundial. Claro, ahí es donde entra el tema de la marca para poder beneficiarse, ¿no?, de todo lo que ofrecerá ese paraíso mundial llamado un orden mundial. Y obviamente, tanto el anticristo como el falso profeta estarán muy pendientes de que la gente se coloque eso y esté dentro, o más bien estén sujetos al sistema, lo quieran o no lo quieran, porque en muchas ocasiones será a la fuerza. Entonces controlarán la economía mundial, obviamente, en cabeza del anticristo, la religión global, que será promovida por el falso profeta para que la gente adore al anticristo como el Mesías o Dios de esa religión. Obviamente los ejércitos estarán a su servicio y ellos controlarán la política mundial, porque el anticristo será como el presidente del mundo en un solo gobierno. Todos los seres humanos deberán adorarlo y ser seguidores o profesantes de la religión mundial que ha formado el falso profeta con el respaldo del líder mundial. Estos seguidores deberán llevar una marca en la frente o en la mano para ser identificados y para poder comprar o vender. Los que se nieguen a ser marcados pagarán con su vida. La marca será una señal que él mismo proveerá, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Es una señal de la Trinidad satánica: el dragón, el anticristo y el falso profeta. La Trinidad que proviene desde el mismo origen de la oscuridad. El libro secreto de Juan, que lo hemos hablado aquí varias veces, habla de esa Trinidad. Yaldabaoth, como padre de la oscuridad; Shaklas, uno de los nombres que tiene, el segundo nombre, y el tercero es Samael. Y esa Trinidad se ve reflejada también en los protagonistas del Apocalipsis en el tema del programa oscuro, ¿no? El dragón, el anticristo y el falso profeta. Así que bueno, muy interesante hablar sobre estos datos, ¿no? Sobre ciertos aspectos que quizás muchos no habíamos comprendido en su totalidad acerca del falso profeta. Recuerden, este video no es para señalar quién es o quién va a ser el falso profeta, sino solamente para conocer el perfil de ese personaje. Y luego, ya con ese perfil, cuando se comience a mostrar a alguien en la escena mundial que cumpla esto, pues uno podría ya comenzar a identificarlo. Mucho se habló y se ha hablado del Papa Francisco, ¿no? Cuando llegó en el 2013, incluso yo fui de los que llegué a pensar de que él podía cumplir ese símbolo. Y Francisco ha sido un papa globalista, ha trabajado mucho para los intereses del nuevo orden mundial, como todos los papas. Los papas, como cabeza de la Iglesia Católica, trabajan para ese único proyecto, ¿no? Y en este caso, el proyecto de una religión global, un líder mundial, bueno, todo lo que es el Novus Ordo Seclorum. Pero al pasar el tiempo, cuando uno compara la obra de Francisco con estos detalles acerca del falso profeta, desde mi punto de vista, no terminan de encajar. Faltan más cosas. Además, porque se suma un elemento que, bueno, desde hace un año y medio viene tomando fuerza, y es el tema de la renuncia de Francisco. La posible renuncia debido a sus problemas de salud y muchas otras cosas que se manejan interno del Vaticano. Aquí hay algo interesante con las noticias que han salido últimamente, como por ejemplo esta. Esta es una noticia de la última misa que el Papa ofició en el Vaticano. Y llama la atención la frase, ¿no? Dice: hay que aprender a hacerse a un lado en el momento justo. El sumo pontífice aseguró que nunca hay que aferrarse a los roles y cargos en la vida y saber decir adiós en el momento adecuado. Aquí está lanzando una indirecta directa, ¿no? Porque justo cuando se habla de su renuncia y de sus problemas de salud, envía este mensaje. Ahora, que Francisco vaya a renunciar en el 2023, no lo sabemos. Es posible. Que vaya a renunciar en el 2024, bueno, tampoco lo sabemos. Pero de que es muy probable que Francisco no termine su mandato como papa, como muchos otros que lo han terminado
cuando fallecen, es decir, entregan ya el resto de su vida a esa labor, es probable que Francisco no lo haga. Y bueno, solo el tiempo lo dirá. En la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco afirmó hoy que hay que aprender en la vida a servir y luego hacerse a un lado y nunca aferrarse a roles y posiciones, y saber decir adiós en el momento adecuado. Durante sus palabras en el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro ante los cerca de 15.000 fieles reunidos en esa plaza, según los datos de la Gendarmería Vaticana, el Papa reflexionó sobre la parte del Evangelio de hoy que relata el testimonio de Juan el Bautista, que se podría pensar que le será entregado un premio, un puesto relevante en la vida pública de Jesús. En cambio, no. Una vez cumplida su misión, Juan sabe hacerse a un lado, se retira de la escena para dejar sitio a Jesús. Juan el Bautista nos enseñó una cosa importante, la libertad respecto a los apegos. Sí, porque es fácil apegarse a roles y posiciones, a la necesidad de ser estimados, reconocidos y premiados. Nos hará bien cultivar, como Juan, la virtud del hacernos a un lado en el momento oportuno, testimoniando que el punto de referencia de la vida es Jesús. Bueno, un mensaje como de despedida, ¿no? Pareciera que lanzó el Papa Francisco en el famoso rezo del Ángelus. Y esta otra noticia que nos dice: el Papa Francisco reunirá a la Iglesia por futura dirección. A finales de este mes, el Papa Francisco tiene previsto presidir un servicio especial en una basílica de Roma como parte de una semana anual de oración por la unidad de los cristianos. Recuerden que Francisco, una de las cosas que viene haciendo muy fuerte es trabajar por la unificación del cristianismo, porque está dividido en iglesias protestantes, la iglesia por allá de Oriente y también la católica. Entonces, para que surja una iglesia global que reúna todas las religiones, obviamente el cristianismo, como parte, ¿no?, de esas religiones más poderosas, debe estar unificado. El Papa Francisco invitó ayer a los cristianos de todas las ramas a reunirse en oración en la Plaza de San Pedro en septiembre. Esto será para septiembre. Para contribuir, septiembre del año 2023, para contribuir a la causa de la unidad de los cristianos. Francisco anunció que la oración ecuménica, ahí donde entra el ecumenismo, primero reunir al mundo cristiano para sumarlo al sincretismo, que es unirlo a las demás religiones. Tendrá lugar el 30 de septiembre, unos días antes del inicio del sínodo de un mes de duración que reunirá en el Vaticano a obispos de todo el mundo para reflexionar sobre la futura dirección de la iglesia y rejuvenecer su misión. Entonces, miren que esto es importante. Antes del sínodo del año en curso, el 2023, en octubre, él va a pedir al mundo cristiano que se reúnan en la Plaza de San Pedro, un mundo cristiano de todas las ramas, y comiencen a orar allí por la unidad del mundo cristiano. Y unos días después, él estará en el sínodo, un sínodo que ya la primera parte se llevó a cabo en el 2022, también en octubre, donde se hablaron de muchas cosas, pero muy seguramente una de las cosas que más se va a trabajar es por la unificación del mundo cristiano, pero también la unificación con las demás religiones. Es decir, queridos amigos que me ven, están trabajando fuertemente para preparar la religión del nuevo orden mundial. Esa es una de las labores que todos los papas vienen haciendo, y en este caso Francisco. Y seguramente antes de renunciar, si es que finalmente lo hace, presidirá estos dos eventos, ¿no? Ahora, si Francisco renuncia, ¿qué pasará? ¿Se montará otro papa o vendrá el personaje que es el que hará posible de forma definitiva estos movimientos, el que finalmente los cristalizará? Porque lo que está haciendo Francisco es importante, pero yo me pregunto, ¿es suficiente como para terminar de unificar el cristianismo y enlazarlo con las demás religiones en el sincretismo mundial de una única religión? Pienso que no es suficiente, son pasos importantes. Y es probable que luego aparezca el personaje que termine de cristalizar eso, que termine de llevar a cabo esos elementos que necesita el nuevo orden mundial. Ahora, muchos se preguntarán, ¿será que si Francisco sale y se monta un nuevo papa, ese sería el falso profeta? No necesariamente, tiene que ser el líder de la Iglesia Católica, puede ser un personaje distinto, un mensajero distinto, un ser
elevado, entre comillas, que esté por encima de todas las religiones y que al contrario, él al estar por encima de ellas, es decir, no pertenecer directamente a alguna de ellas, las termine unificando. Eso podría ser, o podría ser perfectamente un nuevo papa. Eso no lo sabemos, por eso les decía que este video no es para señalar dónde podría surgir el falso profeta o quién es, porque es muy complicado. Pero lo que sí nos sirve como reflexión y elementos de conocimiento son los detalles de ese personaje. Algunos detalles importantes para aprender a reconocerlo. Porque además, bueno, hablamos mucho del Apocalipsis, pero otra de las profecías que lo menciona es la profecía de los 9 tiempos, exactamente en esto que está resaltado en amarillo. En el 7º tiempo dice esta frase: el falso profeta tiene grandes aciertos, los hombres se maravillan. Entonces, esta frase corrobora lo que dice el Apocalipsis, que él es el que va a ganarse la aceptación de los hombres para entregárselos a la bestia. Y dice que tendrá grandes aciertos. Claro que tiene que acertar, porque ¿cómo se va a ganar la aceptación? Pero sus aciertos, sus poderes, sus dones, como ya lo hemos dicho, serán para el engaño, serán falsos, porque llevarán a la humanidad al abismo. Ese es su estratagema, ¿no? Entonces es importante haber conocido estos datos. A mí personalmente me ayuda a comprender mucho más el perfil del falso profeta. Lo que hay que estar muy pendientes es a los movimientos de las grandes religiones. Ya aquí tocamos algunas par de noticias recientes acerca del futuro de la Iglesia Católica, ¿no? Una posible renuncia de Francisco y un par de reuniones muy importantes para ellos, para unificar el cristianismo y de esa forma poder unirlo a las demás religiones globales. Muy atentos de estas noticias, de las otras grandes religiones también, donde se vienen haciendo movimientos y acercamientos, y tener en cuenta el perfil del personaje. Así como en otros videos hemos hablado del anticristo y hemos descrito muchas de sus características, ya tenemos un perfil más o menos identificado, ¿no? Porque no será total. Y en el caso del falso profeta también es importante hacer el ejercicio. Por eso quería aportar esto, compartirlo con ustedes, para que entre todos estudiemos y conozcamos un poco más. Este ha sido el video de hoy, lo que quería estudiar, lo que quería compartirles. Si les gustó, les agradecería su like, la suscripción a este canal y compartir este video para que llegue a muchas más personas. Muchas gracias por sus mensajes, por estar ahí conectados y nos estaremos viendo en un próximo video.